La adulación es una de las armas de la hipocresía. Cuando se adula a alguien, en cierta manera se le engaña. Se acerca a uno como admirador de la persona a la que se adula, y bueno, finalmente hay algo atrás, hay alguna motivación oculta. Hay una fábula de un cuervo que se hizo de un gran trozo de queso. De algún lado se lo obtuvo y estaba parado en un árbol alto, pensando en su comida próxima, cuando lo vio un zorro. Y al zorro se le antojó el queso y pensaba cómo podía obtenerlo, y empezó a adular al cuervo, y le dijo que era el ave más hermosa que existía, que tenía un plumaje que dejaba en nada el de un pavo real, y el cuervo se sentía halagado. Y le empezó a decir sus características. Era un cuervo de plumas negras, feo como los cuervos. Y finalmente le dijo que lo que más le causaba admiración del cuervo era su melodioso canto, que el canto de un ruiseñor a su lado no era nada. Entonces el cuervo dio un sonoro graznido. Sonó horrible, pero el queso cayó y el zorro dijo gracias. Bueno, esa arma de la hipocresía, que es la adulación, y esa arma la usaron contra Jesús no en pocas ocasiones. Vamos a ver en el Evangelio de Marcos, el capítulo 12, en los versículos 13 a 17. Vamos a leer estos versículos. Dice: y le enviaron a algunos de los fariseos y de los herodianos para que les sorprendiesen en alguna palabra. Viniendo ellos le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron: de César. Respondiendo Jesús les dijo: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Nuevamente la tenemos aquí en nuestra presencia con nosotros, y te pedimos que tú nos ayudes a entenderla
a ver lo que tú tienes para nosotros a través de esta palabra, lo que quieres que entendamos, que veamos un aspecto de Cristo, un aspecto de nosotros y también de ti mismo, de lo que tú eres, Padre. Ayúdanos con tu palabra para que produzca en nosotros lo que tú quieres que produzca, que dé un fruto de salvación, un fruto de edificación, de crecimiento, de acuerdo a tu soberanía, a tu voluntad. Y te pedimos que no nos endurezcas, Señor, que no permitas que seamos indiferentes a tu palabra. Obra en nosotros y que todo sea para tu gloria, lo pedimos por Cristo. Amén. Jesús fue confrontado por los dirigentes judíos en el templo y ahí le pusieron una trampa preguntándole acerca de su autoridad para que cualquier cosa que dijera pues quedara en mal. Respondió él con una pregunta acerca del bautismo de Juan, lo que no podían responder sin comprometerse. Y entonces estos dirigentes contestaron: no sabemos. Y les dijo: si no me responden, yo tampoco les digo con qué autoridad hago estas cosas. Entonces comenzó a hablarles por parábolas. La más directa, dirigida claramente a las autoridades de la nación, fue la de una viña que fue arrendada a unos labradores malvados que querían robar la viña entera, matando al legítimo heredero, quitándolo del medio para que no hubiera nadie que reclamara la propiedad. Sus enemigos entendieron que decía contra ellos aquella parábola. Al final había predicho la destrucción de ellos. El Señor de la viña vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Lo entendieron y por eso querían apresarlo para después matar, pero tenían miedo de la multitud, no le hicieron nada y se fueron. Este había sido el primer ataque directo en contra de Jesús. Pero vendrían otros ataques. Sus enemigos no se iban a detener hasta que lo destruyeran. En los siguientes pasajes vemos a diferentes grupos o partidos de los judíos ir en contra de Jesús con preguntas capciosas, con el objetivo de atraparlo en el menor error en sus respuestas. Sin embargo, lo que ocurre es que Jesús, toda la figura, todo lo que él representa, crece, manifestando la autoridad, sobre todo espiritual, que tenía sobre todos. Mateo, en su relato de este pasaje, nos dice que los fariseos se fueron para planear cómo podían hacer caer a Jesús, haciéndolo decir algo de lo que lo pudieran acusar. En Mateo 22:15 vemos esto, dice: entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Meditaron bien y se juntaron con sus rivales políticos, con los que se habían aliado para destruir a Jesús. Desde muy temprano en el Evangelio, aunque estos dos grupos eran contrarios, veían a Jesús como un peligro para sus posiciones, pero se unieron para atacarlo. Cuando él estaba en una sinagoga y sanó a un hombre que tenía la mano seca, se unieron para acabar con él. Ahí en Marcos, hace unas semanas, leíamos en Marcos 3:6, dice: y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirlo. Entonces todo era parte de un esfuerzo de los dirigentes y gobernantes de Israel para deshacerse
de Jesús. Lucas dice que en el grupo que le enviaron iban espías, dice que simulaban ser justos para sorprenderlo y entregarlo al poder y a la autoridad del gobernador. Lo tenían vigilado constantemente, planeando el siguiente paso, el siguiente ataque. Entonces lo primero que tenemos es la trampa o el anzuelo. Es en los versículos 13 y 14. Y le enviaron a algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Viniendo ellos le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Esa palabra que dice ahí, que le sorprendiesen, es precisamente de esa manera. Tiene que ver con poner una trampa o de atrapar algún pez con un anzuelo. Y parece una pregunta inocente que no deja ver qué es lo que piensan ellos, a los que les preguntan. No se sabe de qué lado están, si están a favor o en contra. Llegan como para preguntarle su opinión, y la pregunta no admite más que una respuesta: sí o no. ¿Es lícito o no? ¿Pagaremos o no? La cuestión no es tan sencilla. Detrás de la astuta pregunta hay situaciones históricas que hay que conocer para entender las implicaciones. El Imperio Romano dominaba toda la región de Palestina. Ya hacía bastantes años que el Senado de Roma nombró a Herodes el Grande, o Herodes I, rey de Judea. Lo nombró como rey de Judea, pero también de Galilea, Samaria e Idumea, en calidad de súbdito o de vasallo de Roma. Y como había sido leal, le concedieron cierta independencia, tenía libertad de gobernar en muchos aspectos. El padre de Herodes era edomita, de Idumea, pero es Edom, y él se había convertido al judaísmo, era prosélito, y Herodes fue criado como judío, conocía las costumbres judías, y ya como rey hizo algunas mejoras al templo, y complacía a veces a los fariseos o a los sacerdotes, pero a él realmente no creía en Dios. Lo hacía todo eso porque le convenía, por conveniencia. Él fue el que ordenó la matanza de los niños inocentes en Belén, cuando fueron los magos en la época del nacimiento de Jesús, para evitar un rival, el rey que venía para su reinado. Cuando murió en el año 4 a.C., su reino había sido dividido en 4 partes entre sus descendientes. Arquelao, uno de sus hijos, o Herodes Arquelao, también se le pone así, gobernó Judea y Idumea, que es Edom y Samaria. Herodes Antipas reinó sobre Galilea y Perea. Esta es la región que nos interesa, pero bueno, otro hijo de él, Herodes Filipo o Felipe, gobernó la provincia que estaba al norte de Galilea, donde estaba la ciudad de Cesarea de Filipo, y fue la esposa de este Felipe la que Herodes tomó como su esposa, la tomó por mujer, y Juan los denunció por eso, Juan el Bautista. Y una hermana de Herodes gobernaba otros territorios que estaban por ahí en esta región. Pues la familia de Jesús había huido a Egipto para escapar de Herodes, que quería matar al niño,
Y a su muerte, de la muerte de Herodes, regresaron a Israel, pero por temor a Arquelao se fueron a vivir a Galilea. Dice Mateo 2:22, pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. O sea, que Arquelao fue un mal gobernante, fue destituido y fue desterrado de su territorio, que fue administrado por un procurador romano en el año 6 después de Cristo. La situación era tan insatisfactoria en esa parte de Palestina que ya no pudo ser dejado como un reino tributario con alguna autonomía. Tuvo que pasar a ser una provincia gobernada por un procurador. Las provincias romanas se dividían en dos clases: las que eran pacíficas, no necesitaban la presencia permanente de tropas, y las gobernaba el Senado por medio de procónsules. Pero las que eran conflictivas y requerían tropas permanentes, las gobernaba directamente el emperador por medio de procuradores. O sea, el sur de Palestina, el territorio judío, pertenecía a la segunda clase. Siempre había tropas ahí, siempre había soldados. El emperador cobraba directamente los tributos, iban a su tesoro, a las arcas del imperio, y lo cobraba por medio de los publicanos, judíos que se dedicaban a eso. Años antes, Cirenio, un hombre llamado Cirenio, fue enviado por el emperador para gobernar la provincia de Siria, y como Judea había sido anexada a Siria, a esta provincia romana, fue incluida en un censo que se hizo como base para cobrar los impuestos. Pues el nacimiento de Cristo fue en ese tiempo. Dice Lucas 2, versículos 1 y 2, dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Entonces, con base a ese censo empezaron a cobrar impuestos. No toda la población aceptó el cobro del impuesto. Un hombre llamado Judas Gaulonita, se le llama Judas el Galileo, en Hechos 5:37, no lo vamos a leer, pero se le llama así. Él encabezó una violenta oposición, pues con las armas, bajo el grito de que el tributo no es nada mejor que la esclavitud. Llamó al pueblo a rebelarse. Su lema fue: para los judíos no hay otro rey que Dios. Los romanos aplastaron la rebelión, pero el descontento crecía en el pueblo. Su consigna era no pagar el tributo a los romanos. Se convirtió en el grito de guerra de los que se consideraban patriotas judíos, y algunos pues eran extremistas, así como terroristas violentos. Se imponían varios tributos. Uno era el tributo que se llamaba de la tierra, que consistía en el 10% de todo el grano y la quinta parte de todo el vino y la fruta. Había un impuesto sobre la renta, sobre el ingreso que tenía cada persona, variaba de acuerdo a lo que cada uno ganaba, así como el impuesto que tenemos nosotros de sobre la renta. Y había un impuesto anual por persona que pagaban todos los varones desde los 14 hasta los 65 años, y las mujeres desde los 12 hasta los 65
independientemente de todo lo demás. Era un impuesto que se cobraba solamente por existir. Y este último impuesto era al que se refiere concretamente la pregunta de los fariseos. Este impuesto era especialmente odiado por los judíos porque implicaba que el César era el dueño de los judíos y los hacía súbditos de otro Dios. Entonces llegó este grupo a Jesús. Era un grupo sorprendente. Venían juntos fariseos y herodianos. Existía una profunda enemistad entre estos dos grupos. Los herodianos eran partidarios de Herodes, apoyaban el gobierno de Roma por las ventajas que obtenían y les gustaban los valores y la cultura griega. Practicaban la religión judía porque eran judíos, pero de una manera solamente externa y muy ligera, muy liviana. Por el contrario, los fariseos eran la secta más rigurosa en cuanto a las tradiciones judías. Guardaban cada tradición, defendían los principios de la ley y la tradición de los ancianos, todo lo que era tradición. Ellos deseaban la independencia, aborrecían a Herodes y a los romanos. Cada uno de estos grupos tenía sus razones para querer acabar con Jesús, porque Jesús denunciaba el legalismo de los fariseos que usaban a su conveniencia y denunciaba la mundanalidad de los herodianos. Los fariseos estaban muy molestos con Jesús por esa entrada en Jerusalén como el hijo de David, como el Mesías, y los herodianos por esa misma entrada, pero como rey en Jerusalén, pues obviamente en lugar de Herodes. Y los dos pues no lo querían por la influencia que estaba ganando entre el pueblo y que ellos estaban perdiendo. No querían aprender de Jesús, ni tampoco tenían un deseo verdadero de resolver una cuestión ética o moral que les preocupara. A pesar del lenguaje que empleaban en su planteamiento, ninguno de estos grupos aceptaba la autoridad espiritual de Jesús, y mucho menos estaban dispuestos a seguir, a obedecer lo que Él les dijera. El ataque era muy sutil. Aquí los fariseos empezaron con adulación. El objetivo de la adulación pues era primero quitar cualquier sospecha que pudiera tener Jesús acerca de sus intenciones y comprometerlo a dar una respuesta. Pues antes de hacer la pregunta, hicieron varias afirmaciones acerca de la forma de enseñar de Jesús que eran ciertas, que eran verdaderas y que son el modelo a seguir para todos sus discípulos. Se dirigieron a Él llamándolo primero maestro. De esa manera reconocían que se dedicaba principalmente a enseñar y que tenía la autoridad para hacerlo. Dijeron la palabra rabí. Sabemos que eres hombre veraz, que con verdad enseñas el camino de Dios. Entonces reconocían que enseñaba el camino de Dios, que lo hacía con verdad. No se dieron cuenta de que sus palabras se volvían contra ellos mismos, pues al reconocerlo como un maestro que enseñaba en verdad el camino de Dios, pues mientras no estuvieran dispuestos a seguir sus enseñanzas ni a reconocer su autoridad, se hacían culpables. Así que no te cuidas de nadie. También admitían que no cambiaba su enseñanza dependiendo de quién estuviera presente. No se dejaba sobornar por nadie, sino que era solamente fiel a Dios en su enseñanza, no acomodando su mensaje a lo que agradaba a la gente.
solo actuaba en conciencia ante Dios, sin que influyera en su enseñanza lo que pensaran sus amigos o enemigos. Y también le dijeron: no miras la apariencia de los hombres. Siempre enseñaba lo mismo, sin importarle con quién hablar. Para él era lo mismo hablar con un pobre que con un rico, con un sabio que con un ignorante, con un samaritano, con un gentil, con un judío, con un leproso, con un ciego, con un sordo, con un escriba, fariseo o publicano, con un amo o con un esclavo. Desde luego, ellos no creían que Jesús enseñara rectamente y que lo que decía fuera verdad, pues de ser así no se hubieran opuesto tan ferozmente. Pero lo que pasaba es que ellos estaban cegados para aceptar la verdad, no la querían ver, eran voluntariamente ciegos, porque lo que les interesaba verdaderamente era mantener sus privilegios. Por otro lado, como sabemos, a nadie le gusta pagar impuestos, pero en este caso les resultaba especialmente abominable a los judíos, porque les recordaba que no eran independientes, estaban bajo el dominio de Roma, y para muchos pagar este impuesto era reconocer como legítimo el dominio romano. Hicieron esta pregunta a Jesús, y si aceptaba que se debía pagar el impuesto, se vería como un antipatriota. Además, los profetas habían dicho que cuando viniera el Mesías, él iba a librar a los judíos, a Israel, del dominio de todos los gentiles. Pues si Jesús decía que él era el Mesías, ¿cómo podía ser el Mesías y decir que se debía pagar el impuesto a Roma? El plan era que los fariseos preguntaran, llevando como sus testigos a los herodianos. Se decía que no era legítimo pagar el impuesto al César. Los herodianos entonces iban a irlo a acusar con el procurador romano de ser seguidor de Judas, de ese Judas rebelde, y de alentar la rebelión en contra de Roma. Los romanos no iban a tolerar una sublevación, eran especialmente cuidadosos en las fiestas, sobre todo en esa fiesta que estaban celebrando los judíos, la de la Pascua, porque esa fiesta pues recordaba la liberación de la esclavitud en Egipto. Pues sin duda los romanos se encargarían de ejecutarlo. Ellos ya estaban enterados de lo que había pasado en la entrada a Jerusalén, con miles de personas victoriándolo. Ya tenían cierta precaución. Si respondía que sí, se debía pagar este impuesto, entonces los fariseos lo harían quedar como traidor a los judíos. Ya antes lo habían acusado de juntarse con los publicanos, y ahí con los judíos estaban estos nacionalistas fanáticos que eran los llamados celotes, que eran muy violentos y eran capaces de asesinar a los que ellos consideraban traidores. También calcularon que podría decir no sé, como ellos habían respondido, y las adulaciones eran pues el objetivo, que era la parte que tenían para evitar esa respuesta. Le decían: eres hombre veraz, que no te cuidas de nadie, no miras la apariencia de los hombres. Pues, si contestaba no sé, pues está cuidando en lo que dice, ¿no? Tendría que decir sí o no.
contestar en un sentido o en el otro. Después de los halagos, ahí estaba el anzuelo, estaba la trampa. Hicieron la pregunta que habían planeado. Él quiso dar tributo a César. ¿Daremos o no daremos? Tenemos entonces descubriendo la hipocresía en los versículos 15 y 16. Dice: mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron: de César. Pues la hipocresía es fingir o esconder los sentimientos o las intenciones mostrando lo contrario. Es tener dos caras, mostrar una pero ocultar la otra, pensar una cosa, decir otra y luego hacer otra distinta. Para algunos es un estilo de vida. Pueden venir a la iglesia, hacer buenas obras, ayudar a las personas y ellos sentirse buenos, guardan las apariencias, obtienen el reconocimiento de los demás y fingen lo que no son. Pero afuera, en su casa, en su trabajo o en sus diversiones, son otras personas. Alguien que muestra su verdadero rostro solo cuando piensa que nadie lo ve, o con los que viven con él, que pues a eso no se les puede ocultar. Los fariseos entonces vinieron con halagos, con adulación. Mateo dice que, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Jesús se había dado cuenta de su falta de escrúpulos, de su disposición de hacer cualquier cosa, por perversa que fuera, para conseguir sus objetivos. Aparentaban querer una orientación para decidir éticamente lo correcto, para que hicieran lo que estaba bien, pero su verdadera intención era destruir a Jesús. Ellos hacían todo lo contrario de las cosas que habían dicho que hacía Jesús. Conociendo su deshonestidad, les preguntó: ¿por qué me tentáis? Estaban actuando como el diablo, se presentaban como admiradores, mientras pensaban que estaban atrayendo a Jesús a una trampa de la que no iba a poder escapar. Jesús, aunque se dio cuenta de la trampa que le estaban poniendo, no eludió la pregunta, pero antes de contestar les pidió una moneda, dice, para que la vea. Con eso les iba a demostrar, pues primero, que ellos la tenían con ellos y la usaban. La traían porque la usaban en su vida diaria, porque así les convenía. Era la moneda de uso corriente en el imperio y la aceptaban todos, los gentiles y bueno, hasta ellos, en sus negocios para comerciar, sobre todo con los gentiles, pues tenían que usar esa moneda, no era válida, no podían usar su propia moneda. Se beneficiaban al usarla. Y si la usaban, tenían esos, la aceptaban, también debían aceptar las obligaciones resultantes. No se podían esconder detrás de los motivos religiosos para no pagar los impuestos.
Al usar la moneda romana estaban aceptando la autoridad del emperador, que era el que garantizaba el valor de la moneda y el que exigía el pago del impuesto con esa moneda. Lo segundo que quería hacer era que notaran la imagen y la inscripción que estaba en la moneda. Cuando se la trajeron, preguntó: ¿de quién es esta imagen? Y la inscripción, la moneda que le llevaron era una pieza de plata, llamada denario, tenía el valor de un día completo de trabajo y era la única que se podía usar para hacer el pago de los impuestos. No se aceptaba otra cosa. Ellos reconocieron que la imagen que estaba ahí era del César. En la moneda, en una cara, estaba la cabeza del emperador y una leyenda que decía: Tiberio César Augusto, hijo del divino Augusto. Él era hijo de Augusto, el que había mandado a aquel sirenio a hacerle censo. En la otra cara estaba el emperador sentado en un trono, llevando una diadema, vestiduras del sumo sacerdote, y tenía la inscripción Sumo Pontífice. Este título le fue dado al emperador por el Senado, y años después un emperador romano le dio este título al Papa de Roma. Pero ese es el origen. O sea, el imperio usaba las monedas para promover el culto al emperador como un dios. Llamado Divino Augusto fue elevado a ese rango de dios por el Senado también, y el pueblo lo adoraba. Y aunque muchos judíos eran muy rígidos en las formas religiosas, como es sobre todo en ese de las imágenes, no aceptaban las imágenes de un dios pagano. Cuando era conveniente, hacían excepciones, como en este caso, y eso es hipocresía. Cuando le trajeron la moneda, Cristo contestó la pregunta, pero no con el tipo de respuesta que esperaban los fariseos. Ellos demandaron una respuesta concreta: sí o no, es lícito o no, pagaremos o no. Él contestó de una manera que los obligaba a reflexionar. Entonces tenemos esa respuesta, la respuesta en el versículo 17. Respondiendo Jesús les dijo: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. El razonamiento de Cristo, el planteamiento que él hace, se basa en la propiedad. ¿De quién es la imagen que está en la moneda? ¿De quién es la inscripción? Todos sabían la respuesta: era de César. Cristo les dijo: si es de César, dénsela a él. Hay que darle lo que es de él. Con esto, la respuesta a la pregunta de los fariseos es sí, sí deben pagar. Y lo que Cristo dice es que el César está actuando dentro de su derecho legítimo de exigir el pago del impuesto. Y aquí vemos que es claro que el reino que Cristo estaba estableciendo no está en conflicto con el gobierno humano. Honrar a Dios no significa deshonrar al emperador, dejando de pagar lo que se le debe. El Mesías no estaba llamando a la población a una rebelión armada para derrocar al gobierno de César,
por muy cruel, injusto y corrupto que fuera. Los judíos suponían que la libertad que traería el Mesías sería una libertad política, militar, que iba a restaurar a Israel como un estado teocrático, con un trono, con un rey que gobernaría sobre todo el mundo, y que lo iba a hacer por medio de la guerra o por medios como la desobediencia civil, que es como ponernos todos de acuerdo para dejar de pagar impuestos. Los gobiernos son establecidos por Dios, son necesarios a pesar de todos sus defectos, fallas, injusticias. El gobierno más malo impone el orden o algún orden, da protección a sus ciudadanos, juzga a los criminales, hace obras, por ejemplo, caminos, cosas necesarias. En ese tiempo en particular del Imperio Romano se había concretado lo que se ha llamado en la historia la Pax Romana, una expresión que se usa para referirse a un largo periodo de estabilidad que permitió el desarrollo de la civilización. La autoridad civil es una expresión de la gracia común de Dios. Aunque hubo muchos abusos, injusticias, sobre todo en los pueblos conquistados, pero también hubo esos beneficios de paz relativa y progreso que implican una responsabilidad además de someterse. En 1 de Timoteo, vamos a 1 de Timoteo 2, capítulo 2, versículos 1 a 3, vemos esto que dice Pablo. Dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Esta enseñanza está en varias partes, se confirma por ejemplo en Romanos 13 del 1 al 7, que dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al mal. ¿Quieres pues no tener la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, pues para esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. También en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 13 y 14, que dice: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como superior y a los gobernadores, como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. El gobierno humano ha sido ordenado
por Dios. Pilato le dijo a Jesús que tenía autoridad para crucificarlo o para soltarlo. Y respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Jesús se sujetó al gobierno humano y todo creyente debe sujetarse a él. El gobernante al que se refería Pedro en estos versículos que leímos era Nerón, uno de los emperadores más crueles, corruptos, inmorales que hubo. A veces el gobierno puede usar los impuestos que nos cobra para hacer cosas contrarias a nosotros, pero no es como creyentes nuestro llamado a dejar de pagar impuestos o a rebelarnos. Sin gobierno la vida sería un caos. Esto no significa que el gobierno sea la solución para el mundo. Es un mal necesario hasta que Cristo venga a reinar. Jesús, como el Hijo y heredero, no tenía la obligación de pagar el impuesto al templo, pero en su momento pagó los 2 dracmas. Pues como cristianos tenemos que revisar nuestra actitud ante las autoridades y ante el pago de los impuestos. Pero la respuesta no terminó ahí. Sigue la parte más importante, y esto que sigue es base para la primera parte de la respuesta. Hay que dar a César lo que es de César, pero esto es lo más importante, y a Dios lo que es de Dios. Y esto marca un límite a la primera parte. Nos sujetamos al gobierno terrenal porque Dios lo manda, pero no podemos hacer todo lo que el César exige. Un creyente no puede decir César es el Señor, porque solo Cristo es el Señor. El primer mandamiento de la ley de Dios es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Cristo está por encima de cualquier gobierno terrenal y solo a Él debemos lealtad absoluta. Y esa lealtad te puede costar la libertad y hasta la vida. Dice Lucas 21:12. Lucas 21:12. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante los reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. El gobierno no puede imponer por medio de leyes o por medio de cualquier otro medio en lo que creemos, a quien adoramos o la forma en lo que hacemos. No puede imponer quién es el Señor de nuestra conciencia ni quién es la máxima autoridad en nuestra vida. El Imperio Romano pretendía imponer el culto a César como un Dios, alegando un origen divino y alegando que era el sumo pontífice, la máxima autoridad religiosa. Lo que Jesús dice a los fariseos es que reconoce la legitimidad de la autoridad humana, pero esa autoridad está bajo la autoridad de Dios. Tenemos el ejemplo de los apóstoles en Hechos 5:29, cuando estaban ante el concilio, que les habían prohibido predicar de Cristo. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. En el caso del impuesto,
se debía pagar o dar al emperador solo lo que era de él, lo que era debido, lo que es del César, es decir, el impuesto. Pero se le debía negar darle lo que era de Dios, se debía negar darle honores divinos, considerarlo Dios o adorarlo. Los fariseos no podían encontrar un error en esto. Los dirigentes judíos se oponían a pagar el impuesto a César, lo que le pertenecía a César. Pero lo más grave y lo que manifiesta su pecado y su maldad es que no prestaban atención a lo que debían dar a Dios. Lo que es de Dios se le debe dar a Dios, y hay que darlo a Dios. No podemos quedarnos con algo. Lo que es de Dios le pertenece y hay que dárselo. Todo servicio, gratitud, gloria, adoración se le debe dar constantemente y con gozo. Nada se le debe negar. Vamos al Salmo 29, versículos 1 y 2. Salmo 29, 1 y 2 dice: Tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, dad a Jehová la gloria y el poder, dad a Jehová la gloria debida a su nombre, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. ¿Qué es de Dios? Tenemos que contestar que todo, e incluye todo lo que tenemos y todo lo que somos. ¿Cómo podemos darle a Dios lo que es suyo? Por más que nos esforcemos en amar a Dios sobre todas las cosas, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra mente, jamás lo haremos como Él se merece. Fallamos en cumplir el gran mandamiento de la ley. Solo podemos acudir a su misericordia y a su gracia, esperando su perdón. Y después de habernos arrepentido verdaderamente. También fallamos en amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y entonces lo que merecemos es la condenación. No cumplimos, solo nos amamos a nosotros mismos, ni a Dios ni al prójimo, igual que los hipócritas, fariseos y herodianos. No queremos darle a Cristo nuestra vida, que es de Él, que es de Él, no solo por la imagen que está formando en nosotros, sino porque además de eso nos compró con su sangre. Puso nuestro pecado sobre Él y recibió toda la ira de Dios que merecíamos nosotros en la cruz. Pagó nuestra deuda eterna con su vida. Hemos sido comprados por precio. No somos propiedad nuestra. Somos de Cristo, si es que creemos en Él. Y si somos de Él, nuestro cuerpo ya no pertenece al pecado. La moneda para pagar el tributo pertenecía a César y tenía
su imagen, la imagen de César. Había que dársela. Cada persona pertenece a Dios y lleva su imagen. Es verdad que en nosotros esa imagen de Dios está pervertida, es una imagen deteriorada, una imagen rota, corrompida por el pecado. Pero la obra de Cristo que vino a hacer es para restaurar la imagen de Dios en el hombre. Los que se arrepienten de su pecado, lo abandonan y quieren ser limpios, creen en Cristo, confían en Él, reciben el Espíritu Santo, que empieza una obra de santificación en ellos. Esa obra es ir formando la imagen de Cristo. Al estar unidos con Cristo por medio de la fe, es que pueden darle a Dios lo que le pertenece, y que es todo, absolutamente todo. Y Dios lo acepta por Cristo en ellos. Lo que Dios ve es la justicia y la obediencia de Cristo. Si quieres darle a Dios lo que es de Dios, arrepiéntete y ven a Cristo. Con la respuesta de Jesús, los fariseos y los herodianos fracasaron en su intento de atraparlo. ¿Sí? Se maravillaron de él. La simpleza y la sabiduría con que respondió los dejó callados, sin argumentos. Pero ese asombro no hizo que se arrepintieran. No tomaron la obligación que tenían de dar a Dios lo que es de Dios. Siguieron con su actitud hipócrita. Los fariseos siguieron siendo muy religiosos y seguían fingiendo, acercándose a Jesús con preguntas que no eran para saber la verdad, sino para atraparlo. Jesús había dicho claramente que sí se debía pagar el impuesto a César. Y como fracasaron en todos sus intentos de comprometerlo y atraparlo, hipócritamente presentaron ante Pilato con una acusación mentirosa. Se presentaron como defensores del imperio y de César, dando una cara hipócrita, con una mentira. En Lucas 23, 1 y 2 vemos lo que hicieron al final. A pesar de que Cristo había dicho que sí se pagara el impuesto. Y aquí los vemos como preocupados de que César estuviera siendo dañado. Y comenzaron a acusarle diciendo: a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Tal vez te has maravillado tú también de Cristo, de lo que hizo, de lo que dijo. Tal vez tú adulas a Cristo, hablas de Él como el gran Señor, como tu Señor, hablas de sus obras, de lo que Él hizo con admiración, lo adulas. Pero si tu admiración no pasa de tus palabras, de tu religión externa, una religión a tu modo y cuando tú quieres, pero nunca llega a tu corazón como para querer darle a Dios lo que es de Él, que es todo, toda tu vida, todo tu corazón y toda tu mente, no es más que hipocresía.